Muchas gracias por la invitación y también, aunque no está presente, le doy las gracias a Raúl Reckman, porque él fue que me involucró en este proyecto y que como es, pues, ustedes saben, ¿no? Que hace 500 años entonces se estaban organizando eventos para tratar de conmemorar, de recordar. Y, y entonces me invitó a platicar sobre Leonardo da Vinci y yo no soy especialista en eso. No, realmente no conozco su obra tanto como a mí me gustaría. Y pero, pero entonces algo que tenía yo ganas de hacer hace muchísimo tiempo era ver qué tan viable eran las propuestas de Leonardo da Vinci. Entonces así nació la idea de discutir sobre las máquinas aéreas de Leonardo da Vinci. Y Raúl me invitó a dar el seminario el 2 de octubre. Entonces, yo pues como era una cosa, acababan de pasar algunas cosas terribles, entonces dediqué el seminario a las víctimas de la violencia en México. Y iba a quitar esta imagen, pero dije, no, pues, sirve que lo dedico nuevamente. Muy bien. Entonces, miren, lo que quiero platicarles es, primero una cosa brevísima, porque yo no sé de ustedes quienes están familiarizados con la historia de la mecánica de fluidos, pero, pero quizá les recuerdo un poco. Aquellos que la conozcan bien, pues me disculpo por entretenerlos. Después voy a platicar un poquito sobre algunas opiniones que tenía Leonardo da Vinci sobre la aeronáutica. Después vamos a discutir eh, tres propuestas de Leonardo da Vinci y vamos a hacer un esfuerzo de ver si son viables o no. Aprovecho para decirles, cuando vean este tipo de letra, es esa es una transcripción, es un texto original de Leonardo da Vinci, obviamente traducido este, y, y reflejado, pero quiero enfatizar que esto es en este tipo de letras, texto original de Leonardo da Vinci. Muy bien, entonces aquí les platico así rapidísimamente, como les digo, para aquellos de ustedes que no estén familiarizados. La mecánica de fluidos, digamos como que Aristóteles fue la primera persona que decía cómo estaban las cosas con el aire y fue el primero que intentó entender fenómenos de involucrar el aire muy a nivel pues, filosófico, ¿verdad? No, en ese entonces no había ninguna cosa tipo estructura científica. Pero, digamos, hay otras personas aquí en medio, pero realmente muy, ideas muy simples y muy aisladas. Pero la siguiente persona que realmente consideramos que tuvo una reflexión eh, profunda sobre la mecánica de fluidos fue efectivamente Leonardo da Vinci. Aquí nada más les recuerdo, nació en 1452 y murió en 1519, o sea, hace exactamente 500 años. Y para darles a ustedes una perspectiva, digamos, el nacimiento de la ciencia moderna, que podría decirse era con Galileo y pues, alrededor de Galileo, y obviamente después Newton, etcétera, pues era, pues, ¿qué les gusta? Del orden de qué es, 50 años o 40 años después de la muerte de Leonardo da Vinci nació Galileo, o sea, estamos hablando como 50 años después, fue que comenzó todo esta reflexión científica. Bueno, la misma historia, pues Newton, ustedes, esto creo que
se lo saben perfectamente bien. El año que murió Galileo nació Newton y pues ya aquí ya las cosas se comenzaron a poner como las conocemos ahora de manera moderna. Les comento que Daniel Bernoulli fue, digamos, del orden de 1750 por ahí, que estamos hablando de 300 años después de Leonardo da Vinci, y mi última referencia es Ludwig Brandt, que en 1904 fue que la teoría de capa límite. Sí, ustedes están perfectamente familiarizados con la ecuación de Bernoulli y obviamente con las contribuciones de Galileo y de Newton, ¿verdad? Entonces, si memorizan estas imágenes, no tanto los años, quisiera yo comenzar con una cita sobre la aeronáutica de Leonardo da Vinci. Y él, en este sentido me estoy recargando mucho en un artículo de este autor en esta revista, que es ya muy viejo, pero en mi opinión es muy interesante. Y esta persona, este autor, nos indica que el concepto fundamental que tenía Leonardo da Vinci en todos sus razonamientos que tienen que ver con la mecánica de fluidos es la compresibilidad del aire. Entonces, recuerden, este font es para un texto original de Leonardo da Vinci. Entonces dice, cuando la fuerza genera más velocidad que la velocidad de escape del aire, el mismo aire se comprime de la misma manera que las plumas de la cama cuando una persona se acuesta en ella. Lo comprime y lo aplasta. Y este objeto por el cual se comprimió el aire, encontrando resistencia en él, rebota de la misma manera que una pelota golpea contra una pared. Entonces, en primer lugar, Leonardo da Vinci nos explica cómo es que el aire resiste, ¿verdad? Y bueno, aquí no puedo dejar de comentarles que el buen humor, estamos hablando de una cosa seria, pone un ejemplo muy chistoso. Y entonces, ahora, bueno, aquí está la cita de donde salió este texto. Y entonces ahora modernamente nosotros entendemos que lo que Leonardo da Vinci se refiere como compresibilidad, a veces es lo que nosotros entendemos como presión, pero a veces lo que Leonardo da Vinci entendía como compresibilidad es efectivamente lo que modernamente se entiende como compresibilidad. O sea, había una especie de gestación del concepto. Entonces, Leonardo tenía pistones. Leonardo tenía pistones, bueno, no sé si pistones como tales, pero sí se daba cuenta que había una fuerza que aparecía cuando había una interacción entre aire y algo rígido. Vamos a verlo. Entonces, otra vez, ¿no? Les quiero citar este pensamiento de Leonardo que está en este lugar y que dice, la misma fuerza que hace la cosa contra el aire, la hace el aire contra la cosa. Usted ve que las alas que golpean contra el aire hacen que el águila pesada se mantenga en el aire muy alto. Pues ustedes obviamente reconocen en este concepto, en este pensamiento, en esta reflexión de Leonardo da Vinci, pues la tercera ley de Newton, ¿no? Ya aquí estábamos, él ya había intuido y entendido este concepto. ¿Recuerdan ustedes la línea que les puse? Newton, ¿cuántos años después de Leonardo fue que planteó su propuesta de tercera ley? Otro concepto. ¿Por qué los pájaros se mantienen en el aire? El aire que con gran velocidad es golpeado por un cuerpo comprime una cantidad de sí mismo en proporción a esta velocidad.
Fíjense nada más lo profundo de esta reflexión. Nos está diciendo que comprime en proporción con la velocidad. Y aquí pues reconocemos la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Ustedes ya saben que la cinética y la presión pues andan allí compensándose. Y Leonardo da Vinci en 1503 ya había también llegado a este concepto, otra vez muchísimo antes que Bernoulli. Finalmente, déjenme darles a ustedes esta otra idea y vuelvo a leer el texto original. Esa parte del aire tendrá un movimiento más similar al movimiento del ala por la que se comprime, que está más cerca de esa ala. Y eso será más inmóvil, lo que está más alejado, y eso será más inmóvil, lo que está más alejado del ala. O sea, lo que está más cerca del ala va a tener un movimiento similar al de la parte del aire que está más cerca del ala tiene un movimiento más similar al del ala. Y la que está más inmóvil, pues, que está más alejado de ella, entonces no va a sentir el efecto del ala. Esa parte del aire estará más comprimida que esta, que está más cerca del ala que lo comprime. El aire de las regiones frías no resistirá los movimientos de un pájaro si no se abarca una gran cantidad de aire debajo de sí mismo. Déjenme concentrarme en esta parte de arriba y para aquellos de ustedes que conozcan el concepto de capa límite, que fue propuesta por Planck en 1904, por cierto, en un congreso, ya que no le contó para ¿no? Porque era una presentación en congreso, que es el concepto de capa límite, que es lo que permite ahora entender la interacción entre un cuerpo rígido y un fluido, ya está vislumbrado. Entonces, con estos ejemplos lo que quiero yo indicarles es que Leonardo da Vinci tenía una tremenda intuición y una tremenda intuición física que después fue corroborado, fue reestablecido, fue sofisticado, cuantificado, etcétera, por los sucesores. Muy bien, estos son los conceptos que quería yo repasar y ahora vamos a pasar a la descripción de el primer aparato aéreo de Leonardo da Vinci. Este se llama, bueno, ahora modernamente le llamamos ornicóptero y Leonardo le llamaba el pájaro. Yo no sé cómo se dice el pájaro en italiano, pero así es como. Uccello. Uccello. Así le llamaba Leonardo da Vinci, no. Leonardo da Vinci. Al pájaro mecánico. Entonces, lo que nos dice Leonardo, no es lo que dice aquí, ahorita vamos a ver lo que dice aquí, esto lo dice antes, en otro códice. Dice, es un instrumento que funciona de acuerdo con la ley matemática, un instrumento que está dentro del poder del hombre hacer con todos sus movimientos, aunque no con tal poder, el pájaro natural, pero su poder solo se extiende a la facultad de equilibrio. Entonces, a ver, esto está un poco crítico, ¿verdad? Lo que nos dice Leonardo ahí está un poco crítico. Y antes de discutirlo, permítanme avanzar tantito y luego volvemos a la reflexión de Leonardo. Entonces, Leonardo pues hace un dibujo absolutamente fantástico, con un arte tremendo, nos dice cómo hacer un pájaro mecánico, que tenga las facultades, las propiedades de volar. Entonces, haciendo un examen pues relativamente detallado y cuidadoso de esto y incorporando las explicaciones que da Leonardo, más o menos uno puede entender cuál era la idea de Leonardo para este aparato. Entonces aquí estamos viendo la vista frontal de una reconstrucción moderna de la
idea y está poniendo como énfasis en el movimiento de las alas, ¿verdad? Leonardo dice que estos como vástagos de aquí, pues son los que se van a mover para hacer las funciones de las alas. Entonces, lo que se interpreta ahora modernamente con las indicaciones y con la construcción que recomendaba Leonardo es que las alas hacían este movimiento de aleteo, se dice en español, en donde el ala subía y luego bajaba, pero el movimiento era tal que subía y luego bajaba, pero bajaba plegándose hacia el cuerpo del ornicóptero. Entonces, hagan de cuenta, ¿cómo es esto? El nado de pecho, cuando uno hace la mariposa, que hace el movimiento de tal forma que lleva este movimiento que sugiere Leonardo. Entonces, el punto importante es que Leonardo quería que su diseño diera por resultado este movimiento. Entonces, nos recomienda cómo construir el dispositivo de tal forma que el movimiento de los vástagos que llevan que soportan las alas tengan este desplazamiento, tengan este movimiento hacia atrás. Y efectivamente, él diseña todos los goznes en donde giran las diferentes partes para que el ala se pliegue y se acerque al cuerpo. Lo que les decía yo para los que no se acuerdan, esto que está aquí, este texto que está aquí, es este texto que está acá. Y entonces dice, tuerce el ala, B la hace girar con la palanca, C la baja, D la sube, y la persona que controla la máquina tiene sus pies en FD. Baja las alas y el pie en F baja las alas y el pie en D las levanta. O sea, la cosa está así. El piloto va como acostado, recargado contra la plancha y agarrado de aquí, ¿verdad? Y Leonardo dice, pero el aleteo no va a ser generado por los brazos del piloto, sino va a ser generado por las piernas del piloto. O sea, Leonardo da Vinci ya se había dado cuenta que el hombre no está hecho como un pájaro, y entonces la fuerza más grande va a ser en las piernas. Entonces propone eso, y esto es una especie como de bicicleta, entonces uno está subiendo y bajando los pedales, y eso es lo que hace que esto se mueva. Y aquí está en rojo esta explicación. Hace algunos detalles que realmente soy un ingeniero de primera línea, ¿no? Decía, pongan cuidado que el pivote M, o sea, que está aquí, debe tener su centro de gravedad fuera de la perpendicular. Se refiere a la perpendicular de la plancha donde se acuesta uno. De tal manera que las alas al descender también se muevan hacia los pies. Esto hace que el pájaro se desplace hacia adelante. O sea, ya le quedaba muy claro cómo estaban ahí los vectores y las fuerzas para generar el movimiento que le interesaba. Bueno, este es el planteamiento. Ahora, la pregunta es, disculpen, una cosa antes de la pregunta. Vamos a suponer, porque Leonardo no nos indica a detalle cuando discute lo del helicóptero, vamos a suponer que el ala del helicóptero la vamos a diseñar de acuerdo con las recomendaciones de este diagrama, es el diagrama 844 del Códice Atlántico. Entonces, como que imita un poco la estructura del ala de un pájaro. Entonces, suponiendo eso, entonces
Leonardo da Vinci, una interpretación artística moderna sería que más o menos el ornicóptero estaría, funcionaría de esta manera, el piloto andaría aquí su cabeza y acá los pies, y entonces estaría ahí pedaleándole para que esta cosa estuviera eh, nadando como mariposa en el aire. ¿Cómo? No, nadando como estilo mariposa en el aire. Pero también aquí vuelvo a encontrar el buen humor de Leonardo. Dice, la máquina debe ser probada sobre un lago. Sí, ya lo sabes, no se va a nadar un diablazo. Y debes incorporar un odre como flotador para que no te ahogues en caso que te caigas. O sea, dice, por si las dudas, mejor agarra un salvavidas. Un odre es ¿cómo se dice? Esto es como, creo que es vejiga de borrego, ¿sí? Que se utilizaba para guardar ahí en vino. Bueno, el punto está en que, por un lado, pues buen humor. Por otro lado, no era nada tonto. Entonces ahora, bueno, esta es la propuesta de Leonardo, ahora sí. La pregunta es, ¿la propuesta de Leonardo funciona? ¿Funcionaría? Esa es lo que, digamos, a nivel de ingenieros o científicos nos podríamos hacer. Y entonces, bueno, les platico brevemente, rápidamente, que cuando los aviones modernos o los sistemas de vuelo modernos, pues esencialmente muchos de ellos son empíricos. Claro que recientemente, digamos, en los últimos 30, 40 años, la posibilidad de hacer encontrar una solución numérica, obviamente, de las ecuaciones que gobiernan el flujo alrededor de un obstáculo rígido, las ecuaciones de Navier-Stokes, ya se pueden resolver con suficiente detalle incorporando, eh, incorporando modelos de turbulencia como para darnos cuenta, o sea, podríamos hacer un modelo del ornicóptero para saber si volaba o no. Pero bueno, estos cálculos son súper laboriosos. Eh, digamos, yo creo que aquí en México tendríamos la posibilidad de hacerlos, pero son muy laboriosos, muy caros. Entonces, bueno, ahorita pues eso lo dejamos de lado. No podríamos intentar hacer un examen de la posibilidad, de la viabilidad del ornitóptero. Pero hay otras teorías. Por ejemplo, esta es una teoría aproximada que se llama BEM en español, y ahí está la traducción al inglés. Y este se utiliza muchísimo para hacer diseños así como más caseros, más a nivel de experimentación. Sin embargo, yo intenté hacer el análisis con esta teoría, pero me di cuenta que nos hacen falta muchísimos detalles que Leonardo da Vinci no especifica. Entonces, bueno, pues desafortunadamente no podemos hacer el análisis con la teoría, una teoría en donde nosotros consideramos solo rebanadas de las alas y vemos cuáles son las fuerzas de sustentación y de arrastre. Entonces, bueno, pues de modo, no tenemos teorías que nos permitan checar si el ornitóptero es viable o no, pero pues tenemos información empírica. Entonces, déjenme mostrarles, esta es una, esta es una gráfica que encontré en esta referencia, y son estudios que son mitad de biólogos y mitad de ingenieros. Y entonces hicieron una gráfica en donde se mide la masa de los pájaros y por un lado se grafica y por otro lado se grafica la envergadura. La envergadura es la distancia máxima que hay entre las dos puntas de las alas cuando están estiradas al máximo, la distancia máxima, las puntas de las alas. Y la gente se ha dado cuenta de que pues hay una relación casi lineal en una gráfica log-log.
Entonces, de esa forma, pues diferentes pájaros tienen diferentes puntos en esta gráfica y lo que yo hice fue extrapolar, ¿verdad? Porque el pájaro más grande que vuela ahorita es el albatros y entonces pesa unos 10 kilogramos y tiene una envergadura de unos 2.8 metros. También podemos hablar de los pterosaurios, que son dinosaurios que volaban, pero esto no queda claro cómo, o sea, la gente no se pone de acuerdo cómo es que volaban, o sea, la aerodinámica de los pterosaurios está muy confusa. Pero igual, bueno, podemos aquí poner una línea y extrapolarla para acá, porque yo digo, si tratamos con esta gráfica, con esta información, de ver cuál sería la envergadura necesaria para llevarse a una persona de unos, ¿qué les gusta? 70 kilos, 80 kilos, depende de su tamaño. Entonces, pues necesitaríamos una envergadura de unos 8, 9 metros. O sea, no está tan loco, no son 100 metros, ¿no? O sea, con suerte sí lo podemos construir. Entonces, Este, ahí donde quedaría la Villarreal, en cuanto a ni idea. envergadura y Sí, peso. ni ¿No idea. estaría más por allá? Yo no, el más grande es albatros. Tampoco la Villarreal no es más grande en envergadura. Bueno, No sé. sí, no, hasta donde yo sé, no. Mi conocimiento se restringe a este artículo de aquí. La mera verdad no sé, lo que sí estoy seguro es que el albatros es el animal volante vivo más grande. ¿Por qué son líneas? ¿Por qué son líneas? Los puntos. La verdad no sé, Por ejemplo, pero patos. sí, yo supongo que son muchos individuos, diferentes tipos, diferentes patos pascuales, patos otros, rico más pato, y así construyes la línea. Eso es lo que yo creo. Pero te digo, mi conocimiento biológico se restringe a este artículo y en donde me indica de manera empírica que efectivamente no estaría tan loco la propuesta de Leonardo da Vinci. Vamos a tratar de seguir analizando el asunto de acuerdo al conocimiento empírico de los biólogos y lo que vamos a tratar de examinar ahora es la frecuencia del aleteo. La misma historia. Si nosotros examinamos eh, aves como el milano, el cisne o pronunciara ave, ¿no? El pterodáctilo, entonces nosotros podemos calcular la frecuencia del aleteo utilizando una relación empírica que han encontrado biólogos. Esencialmente son grupos estos hacer que las unidades casen con estas cantidades que tenga yo, 1/segundo. Y está publicado pues otra vez en un trabajo de biología y nos dice que la frecuencia va como la masa a la 1/3, la gravedad a la 1/2, la envergadura, el recíproco de la envergadura, el área del ala y la densidad del material rígido. Entonces, si nosotros agarramos y ponemos estos valores allí, nos da la frecuencia del aleteo. Y vean ustedes, esto es perfectamente razonable, comparado esta expresión empírica con las observaciones, nos dan resultados razonables para el vilano, para el cisne, y chequen por favor, ¿no? 3.3, 3.8, y para el pterodáctilo 1.1. Si nosotros hacemos estimaciones más o menos de cómo serían las cosas con el ornitóptero, entonces descubrimos que la frecuencia del aleteo calculada con esta expresión sería del orden de 2.1, pues que no está para nada fuera de orden de magnitud
con lo que ocurre en la naturaleza. Entonces, otra vez, pues con suerte y sí funcionó, ¿no? Esa es una indicación de que las cosas no estaban locas, ¿no? ¿Sí? Perdón, la envergadura no hemos visto que eran como 10 metros. Sí, tienes razón. La envergadura es de punta a punta y esta, aquí yo me equivoqué, es la mitad de eso. Ok. Es la mitad de la envergadura y así está definido. No, no lo puse. Este, pero al fin y al cabo, el punto es que el orden de magnitud está perfectamente en su lugar. O sea, no está tan mal ¿no? Bueno, entonces, conclusiones. Es poco probable que el ornicóptero sea un dispositivo que sea capaz de despegar, aterrizar, maniobrar con con la potencia de un ser humano. No está tan lejos, pero lo que estuvimos examinando es como si estuviera volando. Nada de estar despegando o maniobrando, cosas así. Entonces, bueno, es posible que eso hubiera sido más difícil. Pero Leonardo da Vinci también se había dado cuenta de esto. Entonces, voy a leer un pedazo de porque está muy largo. Y dice, el alma de los miembros de las aves, sin duda, se ajustará mejor a sus necesidades que la del hombre, que ya está separado de ellas. El poder del hombre para hacer con todos sus movimientos, aunque no con tal poder del pájaro natural, pero su poder solo se extiende a la facultad de equilibrar, y por tanto podemos decir que tal instrumento compuesto por el hombre no tiene más que el alma del pájaro, y esta alma debe ser reemplazada por el alma del hombre. O sea, aquí el alma, yo entiendo que se refiere a las habilidades, ¿no? a las propiedades del cuerpo del hombre y del cuerpo del pájaro. Y entonces Leonardo da Vinci decía, pues ¿cómo quieren volar si no tienen el cuerpo de un pájaro? Ah, bueno, sí, de acuerdo. Pero lo que sí podemos hacer es tener la posibilidad de equilibrar. Y yo aquí lo que entiendo es que el, el, el aparato puede maniobrar levemente como para mantenerse en vuelo. A mí me parece sensacional que Leonardo da Vinci esté diciendo, ¿cómo se les ocurre? Ustedes no tienen el mismo cuerpo. Sin embargo, él estaba obsesionado por volar. Esa era parte de su trauma. Ahora, una cosa que a mí me parece interesantísima es que quizás algunos de ustedes, los más jóvenes, quién sabe, pero quizás algunos de ustedes han oído hablar de Gossamer Albatros. Este es un avión que se ha construido de la manera más ligera posible, con plástico, que fue diseñado, por cierto, por este ingeniero, Paul McCready, y fue el dispositivo propulsado por el hombre que por primera vez cruzó el Canal de la Mancha. Entonces, eh, efectivamente, la manera como se propulsó este aparato era con un sistema como de bicicleta. O sea que estaba utilizando la fuerza de las piernas para propulsarse, despegar, aterrizar, mantenerse en equilibrio, etcétera, etcétera. Eso fue hace, no me acuerdo, como 15 años por ahí. Y, y por cierto, se ganó un premio por haber logrado esta hazaña, y en muchos sentidos estaba heredando las recomendaciones de Leonardo. Muy bien, pasamos al siguiente aparato. Este se llama el tornillo del aire. Así se llamaba Leonardo da Vinci. Y lo que nos dice, este es un texto moderno, y este es el texto de Leonardo. ¿Okay? Entonces es una superficie helicoidal hecha con alambres de hierro y tela de lino, y aquí va textual, sellada con almidón. El tornillo mencionado rotará a cierta velocidad y se atornillará en el aire y subirá alto. El tamaño del rotor será de 8 pasos. O sea, Leonardo da Vinci nos da hasta
hasta recomendación cuantitativa del tamaño del rotor. Y les recuerdo a ustedes, esta es una unidad italiana antigua de un brazo es del orden de 0.6 metros, porque no hay mucho acuerdo aquí, pero al fin y al cabo estamos hablando como de 4.8 metros, el diámetro del rotor. Entonces, bueno, aquí les muestro un poco la ingeniería que propone Leonardo. Entonces, aquí abajo ven ustedes unas como palancas aquí, y aquí un como anillo circular y luego otra estructura de este lado. Entonces, la idea de Leonardo es que aquí se subieran 4 personas y que comenzaran a empujar para hacer girar el tornillo y el tornillo se fuera atornillando. Esa era la propuesta. No sé si están ustedes de acuerdo o les parece una buena broma. Aquí está digamos, una imagen moderna. Aquí están los 4 personas ahí chambeándole a las palancas. Entonces, bueno, vamos a tratar de analizarlo un poquito con conocimiento moderno. Pues la idea, lo que propone Leonardo es que el aire se comprimiría en su parte inferior, ¿verdad? Y como ya nos explicó, cuando está comprimido abajo, pues puede soportar. Esa es la explicación. Ahora, aquí si vemos esto, pues vamos a tener una dificultad fundamental, ¿verdad? Porque por conservación del momento angular, esto los están empujando allá abajo. El tornillo gira para un lado y ellos están girando para el otro para que se conserve el momento angular, ¿verdad? Esto es en caso de que girar. Déjenme nada más comentarles ahorita brevemente que la fuente de potencia sería la tracción humana, ¿verdad? Que serían como un hombre más o menos así, digamos, constante, puede desarrollar unos 400. Si están en peligro de muerte, pueden desarrollar hasta 2000 watts, pero es una cosa en un tiempo muy breve. Y otra cosa es que el diseño de Leonardo hace que, aunque pensemos que esto no se está atornillando, sino que más bien, bueno, sí se está atornillando, pero está generando una presión en la parte inferior, haciendo que el fluido se mueva en la parte inferior. Bueno, pero pues también me parece que el diseño no ayuda mucho porque aquí se está bloqueando, ¿verdad? Vamos a ver si podemos entender cómo trabaja esto, cómo funcionaría esto. Entonces, buscando en la literatura aeronáutica, encontré que en 1912 hubo una persona que sugirió un aparato parecido al de Leonardo da Vinci. No es igual, pero sí parecido. Y es que tenía una especie como de ala circular y luego giraba estas alitas chiquitas acá arriba. Y por cierto, parece que esta fotografía es la primera fotografía de un helicóptero en vuelo. O sea, como ven ustedes, aquí está desplegando. Este aparato nunca voló, sino en el mejor de los casos pegaba brincos. Y la idea eran 2 anillos contrarrotantes, precisamente, y el diámetro del rotor pues no estaba muy lejos de lo que comentaba Leonardo. El área del rotor, pues aquí la podemos calcular con precisión, 12 metros cuadrados. Y lo que es más interesante de todo es que la potencia requerida del motor era, para que esta cosa pegara brincos, era del orden de 27 kilowatts. ¿Okay? Ahí vamos con las órdenes de magnitud. ¿Okay? Entonces, una persona permanentemente puede desarrollar 400 watts y el motor que le pusieron aquí a este aparato era del orden de 30, 25, 30, lo que sea, kilowatts. Entonces, vamos a ver si podemos aplicar la teoría de los helicópteros, que es muy parecida a la teoría Bell. Es una teoría sencillita que nos dice
que si ustedes tienen un helicóptero, el helicóptero pues, tiene su hélice acá girando, entonces lo que va a ocurrir es que la hélice va a generar un flujo del aire que va a agarrar acá arriba y lo va a empujar, lo va a mandar para abajo con mucha fuerza, y entonces va a desarrollar una fuerza vertical en la dirección positiva que va a contrapesar al peso, a la fuerza hacia abajo. Y entonces, si ustedes utilizan esta teoría, esencialmente invocando el principio de Bernoulli y conservación de masa, entonces pueden calcular que la potencia requerida va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza ascendente al cubo dividida entre 2 veces la densidad del aire multiplicada por el área del lugar. Esto es la teoría usual sencillita. Entonces, vamos primero a pensar que el helicóptero ya está acá en el aire, muy cómodamente colocado, no está ni despegando, ni maniobrando, ni nada, está aquí, le llaman así a este estado. Entonces podemos pensar que la fuerza de sustentación es igual al peso, y si nosotros aplicamos esta teoría al tornillo aéreo, pues aquí les indico cuáles serían las estimaciones, ¿sí? Más o menos más o menos del tornillo aéreo, y calculamos la potencia, nos daríamos cuenta que la potencia mínima, o sea, esta de estar ahí quietecito, sería del orden de 70 watts. Y les recuerdo que la potencia desarrollada por un ser humano sería de más o menos 400 watts. Entonces se requerirían como 170 personas en lugar de 4. Pero claro, pues es una tontería, ¿no? Porque si fueran 170 personas, pues pesaría tanto que ahora estaríamos más gente. En fin, esa es una cosa completamente fuera de toda cálculo razonable. Además, pues les recuerdo que la potencia real es mayor, o sea, ustedes tienen que despegar, ¿cómo le van a hacer para llegar allá arriba? Y entonces, pues esto sale un poco chistoso, ¿no? Un poco raro. Uno dice, oye, Leonardo da Vinci se equivocó, pero mucho. Entonces se nos ocurre la siguiente idea. ¿Qué tal si lo que estaba pensando Leonardo no era hacer un aparato en donde la gente pudiera volar con un helicóptero, sino más bien aventar un aparato volador que no tuviera pilotos, pasajeros ni nada? Es como, no sé si ustedes han jugado de niños, una cosa que es como un palito de paleta con una hélice, que le hacen así, y sobre ¿qué tal que Leonardo da Vinci estaba pensando en una cosa parecida? Si ese fuera el caso, entonces, bueno, pues modificamos aquí las condiciones y y entonces calculamos cuál sería la potencia requerida, sería mucho menor, ¿verdad? 4.75 kilowatts, y entonces se requerirían del orden de unas 12 personas. Y esto ahora sí ya tiene más sentido, ¿verdad? Porque pues, nos podemos turnar o lo que sea a la hora de empujar para dar nuestro máximo esfuerzo, y que el rotor del tornillo aéreo saliera volando hacia arriba, siguiendo las recomendaciones de Leonardo da Vinci. Puede ser. ¿Qué tal que era otra de sus bromas? Muy bien. La superficie helicoidal da más o menos una vuelta y media. Y si diera 5 vueltas. Bueno, sí. La aerodinámica es complicada. Hay más resistencia. Hay más resistencia. Tú lo que tendrías es que las partes de arriba ya no serían tan eficientes en la parte grande, por lo que es lo mismo. El pedacito que encuentra aire quieto, ese va a entrar un montón. Sí. Pero el pedazo que encuentra aire que está en movimiento hacia abajo, ese no va a entrar tanto. Mejor las hélices.
rápidamente ir al tercer ejemplo, que es el paracaídas. Este es un dibujo de Leonardo diciendo que si uno hace esto, bueno, ¿por qué no dejamos que él lo diga? Si un hombre tiene un pabellón, o sea, una especie como tienda de campaña, hecho de lino, sin aperturas, que tenga 12 brazos, aquí les recuerdo, como 7 metros, de lado, y otros 12 de profundidad, 12 por 12, puede arrojarse de una gran altura y no sufrirá daño alguno. Nos lo dice de manera chistosa. Muy bien, les recuerdo aquí la equivalencia. Entonces, lo que nos dice Leonardo Rodríguez es que esto va a esta idea no es de Leonardo, ya se había planteado. Leonardo, pues sencillamente lo adoptó y nos puso algunas recomendaciones de actitudes cuantitativas. Vamos a ver si funciona. Entonces, si ustedes tienen una persona que se está echando en paracaídas, entonces, pues obviamente el peso del paracaídas y del piloto pues va hacia abajo y hay una fuerza de arrastre, una fuerza de resistencia pues, que va hacia arriba, ¿no? Entonces, déjenme ahorita pensar para hacer una cuenta rapidita que la conservación de cantidad de movimiento del sistema pues tiene el peso y la resistencia. Como les digo, déjenme rápidamente pensar que este movimiento es el estado termodinámico. Eso quiere decir que el cambio con respecto al tiempo es cero, ¿verdad? Y entonces podemos igualar la fuerza con el peso con la resistencia. Entonces, nosotros agarramos y podemos buscar el coeficiente de arrastre, pues sea algo parecido a esta geometría, y encontré el coeficiente de arrastre de una semisfera, pero redonda. Y esto se conoce muy bien porque es el que se usa para calcular la dinámica de los animales nosotros. No sé si ustedes están familiarizados, pero lo ven en un aeropuerto con el tipo de función para medir la velocidad del viento. Ahí tienen esta geometría. Y entonces se conoce muy bien que el coeficiente de arrastre es esta cantidad. Entonces vamos a calcular la velocidad terminal, o sea, vamos a suponer que no hay cambios en el tiempo. Entonces, bueno, pues aquí se despeja la velocidad, es lo de menos. Y encontramos lo siguiente: si usamos las dimensiones recomendadas por Leonardo da Vinci, entonces la velocidad terminal sería del orden de 4.8 metros sobre segundo. Ahora, eso es mucho, es poco, ¿cómo está la cosa? Bueno, la velocidad de caída de un paracaidista, o sea, si ustedes van al club de paracaidismo a entrenar, les van a decir que una caída razonable, y me estoy refiriendo a los paracaídas grandes, no a los modernos que tienen sustentación. Ya ve que los modernos son que tienen una forma de ala. Son entre 5 y 6 metros por segundo. O sea, pues Leonardo da Vinci atinó perfecto a las cantidades, a las magnitudes. Para que ustedes se den cuenta, si no les gusta la onda de ir al paracaidismo, si ustedes pegaran un brinco de 0.7 metros, que es la altura que más o menos brinca un basquetbolista, para tener muy cerca la canasta, entonces más o menos caen con 3.7 metros sobre segundo. Si quieren ustedes experimentar qué se sentiría, pues van a hacer un escalón de 30 metros, échense para como caen, pero lo que es perfectamente razonable, o sea, sí funciona el paracaídas de Leonardo da Vinci. Y para demostrarles que sí funciona, me encontré este video
se echaron en el 2008. Ahorita vamos a ver cómo lo hicieron. Y funcionó. Era súper peligroso. Y por eso salió hasta en el periódico. Ahorita vamos a ver por qué. No sé si alguien se puede ayudar a echar a andar el deseo. Sí. ¿No funciona esto? Sí. No se preocupen, no lo vamos a ver todo. Pero bueno, ahí está el... o si se puede apagar las luces para que haya más contraste. Perfecto. Entonces, bueno, ahí está el preparador, ¿no? Pero el punto importante es que están utilizando la geometría recomendada por Leonardo da Vinci. Ese es el punto crítico. Creo que este es el tipo que se arriesgó la vida, ¿no? Ese fue el tipo que arriesgó la vida. Y pues, muy cercano, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Ahí va. Ese es el paracaídas de Leonardo. Sí, esa es la forma, ¿no? Y las magnitudes. Bueno, eso está muy bien, pero ahora, ¿cómo le van a hacer para aventarse con ese paracaídas? Entonces, hay varias propuestas. Una de ellas es con un globo. Creo que esta es la que tiene, lo suben con un globo. No vi aquí. Pues joven se quiso, era muy valiente o algo así, y quiso aventar. Sí, ese es el globo y ahí lo llevan. Ok, abusado. Está contento ahorita, vamos a ver. Bueno, no sé si se fijaron en la parte de arriba, a ver si sale o no. ¿Ok? Y ahí va el que lo va a cuidar. ¿Ok? Muy bien. Ahí lo son. Y entonces ahí va, funcionando el paracaídas de Leonardo da Vinci, con una salvedad. Que tiene un agujero. ¿Y por qué es ese agujero? Para la estabilidad. Y a pesar de que tiene el agujero, ¿y quién le tomó la foto a que vaya junto? Y a ver si ya estamos por terminar. Eso es el piso. Experimentos no funcionan. Sí, no, pero vean, por favor, vean esto. Y entonces cayó con el paracaídas todo 8 bolas. ¿Ok? Muy bien, sí que ya lo paramos, porque lo que sí ves comercial. Bien, entonces, bueno, ya casi se me acaba el tiempo. Las conclusiones son que Leonardo da Vinci entendía, al menos de manera cualitativa, muchos de los fenómenos físicos involucrados en el vuelo y que hizo propuestas verdaderamente razonables para aparatos voladores hace 500 años. Y antes de despedirme, les dejo ese pensamiento de Alexander von Humboldt sobre Leonardo da Vinci. ¿Cuánto les damos para acá? Ok, bueno, muchas gracias.